Bienvenidos a la Escuela Bíblica y No Teísta de Telegram, hoy día 17 de noviembre del 2023. Pues vamos a comenzar a estudiar el capítulo 5, que es importantísimo, capítulo 5 del libro de los Hechos. El pasaje que voy a leer es del verso 1 hasta el verso 16, es la primera parte. Así que lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando a la luz de las Sagradas Escrituras, siempre como siempre de forma espontánea. Y hice lo siguiente: la versión que voy a leer es la Reina Valera de 1960, es la que generalmente siempre utilizo, aunque no es una versión perfecta. Ya sabéis que la mejor versión que existe ahora mismo del Nuevo Testamento es el Testimonio de los Apóstoles, la cual yo escribí, y que os la podéis descargar gratuitamente en formato PDF desde mi sitio web. Pero bueno, en realidad la versión esta que escribí del Testimonio de los Apóstoles está basada en gran parte en la Reina Valera del 60, porque en general es una buena versión la Reina Valera, excepto algunos pasajes que están mal traducidos, pero en general es una buena versión. Pero es mucho mejor la mía, mucho mejor de entender y mucho más fiel a los textos griegos. Bueno, así que comenzamos. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías. Ya sabéis que en la escuela de ayer, en el estudio que hicimos del capítulo 4, pues lo que ocurrió, cómo vivían ahí en Jerusalén los hermanos en la fe, pues en un comunismo verdadero, en un comunismo cristiano, donde vendían sus posesiones, las ponían a los pies de los apóstoles, el dinero que habían conseguido, y era repartido, tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada, compartían todas las cosas, y no había necesitados, no había pobres entre la comunidad cristiana de Jerusalén. El propio Bernabé, llamado José era Bernabé, que era un discípulo de Jesús, y que luego acompañó al apóstol Pablo en sus viajes evangelísticos, sus viajes misioneros, pues vendió una posesión, una heredad, lo puso a los pies de los apóstoles para compartirlo con el resto de los hermanos en la fe. Ese es el verdadero comunismo, el comunismo bíblico, el comunismo que se practicó ahí en la iglesia de Jerusalén, y que yo creo que va a ser el sistema económico que va a existir en el reinado de Cristo, el gobierno mundial de Cristo, cuando venga con gran poder y gloria. Y en ese periodo de 1000 años, este va a ser sin ninguna duda el sistema que va a existir en el mundo, donde no habrá pobres entonces, porque tendrán todas las cosas en común. Exactamente lo mismo que ocurría en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Bien, pues voy a comenzar a leer y voy a ir comentando. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer. Fijaos que le llama cierto hombre llamado Ananías, no dice que fuera un discípulo de Jesús, no dice que fuera creyente, que fuera un discípulo, no, dice cierto hombre llamado Ananías, y su esposa llamado Safira. Dice: vendió una heredad que tenían, podía haber sido un terreno, una casa, lo que fuera, la vendieron. Y dice que sustrajo del precio. Ananías dice que sustrajo del precio, es decir, de lo que les habían dado, el dinero que les habían dado, por de ahí se quedó con una parte, sustrajo, robó, por así decirlo, una parte y se quedó con ella. Sabiéndolo también su mujer, es decir, que su esposa, Safira, no era inocente, ella lo sabía perfectamente, el auténtico robo que estaban haciendo. Hicieron, fijaos, todo lo contrario de lo que hizo Bernabé. Bernabé no sustrajo nada de lo que había vendido. La heredad que había vendido la entregó totalmente a los pies de los apóstoles para ayudar al resto de los hermanos, para que sea compartida con el resto de los hermanos de la comunidad de Jerusalén. Pero Ananías y Safira no hicieron eso. Realmente no eran discípulos de Cristo, sino que en realidad eran ladrones, eran capitalistas ladrones que se quedaron para ellos con una parte de ese dinero. Y dice: y trayendo solo una parte, ¿lo veis?, una parte del dinero que habían conseguido por la venta de la heredad, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, fijaos Pedro, porque recordad que Pedro estaba lleno de la fuerza activa de Dios, lleno del poder de Dios. Fijaos el discernimiento de espíritus que tenía el apóstol Pedro.
Porque aquí se demostró claramente el discernimiento, el don del discernimiento de espíritu, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, se podía haber quedado con todo el dinero, con esa propiedad, y la podría haber retenido, no estaba obligado a venderla para compartir con el resto de los hermanos, no estaba obligado, era voluntario. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bien, voy a comentar este pasaje, porque es uno de los pasajes favoritos que los millones y millones de falsos cristianos trinitarios, estos herejes trinitarios, católicos, evangelocos, etcétera, siempre citan para enseñar que el Espíritu Santo es Dios, y que no es la fuerza activa de Dios, sino que es Dios, la persona de Dios. Otros dicen una tercera persona divina. Porque fijaos que Pedro dijo que primero habían mentido al Espíritu Santo. Y seguidamente dice que no habían mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo es Dios? ¿Estaba enseñando aquí Pedro que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, primero, vamos a ir por partes. Fijaos que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que habían mentido a la tercera persona divina de una Trinidad. Eso no lo dice jamás. Si Pedro hubiera sido trinitario y hubiera creído que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues hubiera dicho: no has mentido a los hombres, sino a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Eso en primer lugar. Segundo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A qué Dios se estaba refiriendo en este pasaje el apóstol Pedro? Mirad, si vosotros leéis bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, veréis que cuando el apóstol Pedro menciona a Dios, hay varios discursos del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, siempre que Pedro mencionaba a Dios, siempre se refería al Padre Celestial, al Dios Supremo. Siempre. Pero siempre, lo podéis comprobar, Hechos desde el capítulo 2, cuando en el capítulo 2, en la predicación que Pedro dio ahí en Pentecostés, y habla de Dios, siempre se refiere al Padre. Por lo tanto, cuando Pedro dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios, se estaba refiriendo únicamente al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Habían mentido al Padre Celestial. Primero dijo que habían mentido al Espíritu Santo y seguidamente dijo que habían mentido al Padre Celestial. ¿Por qué dijo esto Pedro? Pues sencillamente porque el Espíritu Santo, según la Biblia, ¿qué es? El Espíritu Santo es el poder, es el Espíritu de Dios el Padre. El Espíritu de Dios el Padre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir al Padre Celestial. No porque el Espíritu Santo sea el Padre Celestial, como enseñan algunos falsos cristianos herejes que dicen: no, el Espíritu Santo es el mismísimo Padre Celestial. Eso es una idiotez, eso es una mentira del diablo. Porque Cristo, por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, les sopló a sus discípulos, a sus apóstoles, y dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les sopló Jesús? Les sopló al Padre Celestial y les dijo: recibid al Padre Celestial, ¿verdad que no? Les sopló una energía, un soplo, era un aliento, el viento, la ruaj de Dios. Ese soplo, ese aliento, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre. Lo que recibieron los apóstoles fue una energía, el soplo de Cristo, una energía. No recibieron al Padre Celestial, eso es ridículo, eso lo puede decir un tarado mental. Lo que Cristo le sopló, repito, es una fuerza, una energía. El soplo es una energía, el viento es una energía. Cuando nosotros soplamos con la boca, ¿qué estamos echando por la boca? Una energía, ¿verdad? Que es viento, energía, lo mismo. Pues es lo que Jesús les sopló, una energía, una fuerza, que era el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro dijo aquí
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, que estaba diciendo bien clarito. Pues estaba diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Dios Padre, es la fuerza activa del Dios Padre. Mentir al Espíritu Santo, por lo tanto, es como mentir al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es su Espíritu. Es su Espíritu, el Espíritu del Padre Celestial. Eso es el Espíritu Santo. Repito, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre, no mentir a un falso Dios trino. Es una patraña. Pedro, repito, cuando hablaba de Dios siempre se refería únicamente al Padre. Estaban mintiendo Ananías y Zafira al Dios Padre. Es como mentir al Padre Celestial. Mentir al Espíritu Santo es mentir al Padre Celestial porque es su propio espíritu, su propia energía, el espíritu que Dios tiene dentro de él. Es algo, no alguien, sino algo que Dios el Padre tiene. Es su propio espíritu. Y es lo que hicieron Ananías y Zafira. Mentir al Espíritu Santo, y seguidamente Pedro les dijo que no habían mentido a los hombres, sino a Dios, es decir, al Dios Padre, al Padre Celestial. Sigo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fijaos el tremendo castigo de Dios. Cayó y expiró, ni siquiera le dio tiempo a hablar. Cayó fulminado y expiró, es decir, exhaló su espíritu, exhaló su energía, es decir, murió. Cayó muerto, fulminado, por haber robado, haberse quedado con una parte, por haber engañado, por haber mentido a Dios el Padre. Fijaos lo tremendamente grave que es esto, de robar, que uno que dice que es cristiano, robe dinero y mienta al Espíritu Santo, es decir, mienta al Dios Padre, es gravísimo, puede caer fulminado como le ocurrió aquí con Ananías. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fijaos, cuando se enteraron de lo que había ocurrido, cómo Ananías había caído fulminado, muerto, por haber que se quedado con una parte de lo vendido, por haber robado, pues vino un temor tremendo sobre todos los que ahí habitaban en Jerusalén. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Fíjense qué curioso que dice que lo envolvieron. ¿Dónde lo envolvieron? Pues lo debieron de envolver, como es lógico, en una sábana. Esa era la costumbre judía en el siglo I, cuando enterraban a sus muertos, los envolvían en una sábana. Exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando Jesús murió en el madero, José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en una sábana de lino y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Esa era la costumbre de enterrar de los judíos en esa época, envolver a los muertos en una sábana. Envolvieron, porque si dice que lo envolvieron, significa que estaba envuelto en una sábana, como es lógico. Y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido, o sea, no tenía ni idea de lo que le había pasado a su esposo. Entonces Pedro le dijo, fijaos Pedro, qué astuto, la pregunta que le hace a Zafira. Dice, dime, la estaba probando, por así decirlo, para ver si decía la verdad o mentía, como hizo su esposo Ananías. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Fijaos lo que dijo Pedro, tentar al Espíritu del Señor. Al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo, que es como tentar al Dios Padre, porque es el Espíritu del Dios Padre. Y dice Pedro, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Aquí cuando dice los pies se refiere a los jóvenes que sacaron el cuerpo de Ananías, lo envolvieron y lo sacaron para enterrarlo. Ahí estaban esos jóvenes, los pies de esos jóvenes.
Está tomando evidentemente la parte por el todo. No significa que los jóvenes fueran pies, no. Simplemente que estarían ahí detrás de alguna... Por eso dijo Pedro, y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Detrás de la puerta pues se estarían viendo los pies de esos jóvenes, es así de sencillo. Y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. O sea, la pasó lo mismo que le pasó a su esposo Ananías, por haber tentado al Espíritu de Dios, por haber mentido al Espíritu de Dios, es decir, al propio Dios Padre. Ya sabéis que tentar al Espíritu Santo es como tentar al Dios Padre, es lo mismo, porque es el Espíritu del Padre Celestial. De ninguna manera significa, ahí no se habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Pedro, fijaos, jamás dijo, jamás de los jamases no habéis mentido a los hombres, sino a la tercera persona divina de la Trinidad. ¿Dijo eso Pedro? ¿Verdad que no? Prueba absoluta, prueba irrefutable que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es el Espíritu de Dios, es decir, del Padre Celestial, del Dios Supremo, de su propia energía, su propio Espíritu. Al instante ya cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En realidad, fijaos que en ninguna parte del texto bíblico se dice que fueran discípulos de Cristo, que fueran hermanos. Ni se le llama hermanos, ni se le llama discípulos. No. Sencillamente eran una pareja de avaros, de mentirosos, que bueno, querían vivir ahí en la comunidad de Jerusalén con los cristianos, con los hermanos, pero en lugar de entregar voluntariamente lo que habían vendido, poniéndolo al pie de los apóstoles, se quedaron con una parte, eran avaros. Querían quedarse con una parte y ellos pues mintieron, diciendo que sí, que entregaban todo el dinero que les habían dado. No entregaron todo el dinero, se quedaron para ellos con una parte. Ahí se veía el espíritu ya avaro, como Satanás ya desde el principio quería corromper la iglesia de Cristo. Ya ahí en Jerusalén, la primera comunidad cristiana, ya la quería corromper el diablo, pero gracias a Dios, gracias a este espíritu de discernimiento de espíritus que tenía el apóstol Pedro, pues se descubrió este engaño y vino el fulminante juicio de Dios, matando a estos dos farsantes que eran Ananías y Zafira, que repito, ni siquiera se les llama hermanos ni discípulos, simplemente eran dos individuos avaros, amaban el dinero y querían engañar a la primera comunidad cristiana, así de sencillo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Cuando se dice aquí toda la iglesia, se refiere a toda la iglesia de Jerusalén, la comunidad, la asamblea de hermanos que había ahí en Jerusalén. Y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Fijaos que dice por la mano de los apóstoles. No dice por la mano de todos los discípulos de Jesús. No dice por todos los cristianos. Eso de que todos los cristianos tenemos que hacer señales y prodigios. Cuidadito, que eso es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Es un engaño diabólico y repugnante de marca olímpica. Los únicos que hacían estas señales y prodigios en el pueblo eran los apóstoles, lo dice bien clarito el pasaje, por la mano de los apóstoles. No dice por la mano de todos los discípulos de Jesús. Cuidado, porque había muchísimos discípulos de Cristo que formaban parte de la iglesia de Cristo que vivían en Jerusalén. 3.000 que ya se convirtieron el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, más 5.000 en Hechos capítulo 3. O sea, al menos había 8.000 hermanos, una comunidad de 8.000 personas, pero no todos ellos, no esos 8.000 hermanos se ponían a hacer señales y prodigios en el pueblo, no. Quienes las hacían eran únicamente los apóstoles. Aquí lo dice de forma literal, ¿de acuerdo? No os dejéis engañar con esa mentira del diablo de que todos los verdaderos cristianos tenemos el poder, podemos hacer milagros, señales y prodigios. Cuidado. Esto quien lo hacían era únicamente los apóstoles, o los que eran directamente allegados a ellos, como era el caso de Bernabé. Bernabé, que viajaba con el apóstol Pablo predicando el evangelio, también hacía señales y prodigios, por la sencilla razón de que convivía con Pablo.
Pero enseñar que todos los cristianos podemos hacer señales y prodigios, es una repugnante mentira satánica enseñada por falsos cristianos, por apóstatas de la fe. Las señales y prodigios las hacían solamente los apóstoles, aquí lo dice, en este versículo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, que se reunían juntos, tenían todas las cosas en común, todos tenían una misma doctrina, pensaban lo mismo, por eso dice todos unánimes, ahí en ese pórtico de Salomón. De los demás, bueno, aquí cuando habla de los demás, que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, se refiere a gente habitantes de Jerusalén, no eran hermanos, no eran cristianos, pues claro, no se atrevían a juntarse con ellos, porque sabían que si se juntaban con ellos y hacían lo mismo que habían hecho Ananías y Zafira, de sustraer, de robar parte de lo vendido, pues sabían perfectamente el juicio de Dios que les podía caer. Podían morir también, por eso es que tenían tal terror que no se atrevían a juntarse con los hermanos, con la comunidad de Jerusalén. Esta gente a los que se estaban refiriendo, fijaos, si Dios no hubiera enviado ese juicio sobre Ananías y Zafira, no hubieran caído muertos, imaginaos, ya desde el principio montones y montones de falsos discípulos de Cristo se hubieran unido a la comunidad de Jerusalén. Ya desde el principio se hubiera corrompido. Pero fijaos lo que ocurrió, como Dios en su sabiduría pues mató a Ananías y Zafira para cortar de cuajo la corrupción, la avaricia. Por eso dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, de la demás gente que vivía ahí en Jerusalén. Mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo, había en Jerusalén parte del pueblo que alababa a estos hermanos, a los apóstoles, al resto de hermanos de la comunidad comunista, el comunismo verdadero, que había comenzado ahí en Jerusalén. Los alababan, eran dignos de alabanza. Tenían todas las cosas en común, nadie tenía necesidad de nada, pues lógicamente eran alabados, como es de sentido común. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Claro, este juicio de Dios que vino sobre Ananías y Zafira, pues lo que hizo precisamente es que creciera. Los que creían en el Señor aumentaran en número, tanto hombres como mujeres. Empezó a crecer ahí en Jerusalén la iglesia de Cristo de una forma espectacular. Habría miles y miles de judíos, porque eran judíos al principio, como es lógico, eran israelitas, eran judíos los que formaban parte de la iglesia de Cristo, ahí en Jerusalén. Y dice, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, que era apóstol, fijaos, no dice que curaran todos los discípulos de Jesús, de ninguna manera, solo eran los apóstoles. Y aquí se menciona a Pedro, especialmente a Pedro, ¿por qué? Pues ya lo vemos, porque era el líder de los apóstoles, era el principal apóstol. Y al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, de los enfermos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y mira lo que dice, y todos eran sanados. Qué diferente es esto de lo que vemos en las sectas diabólicas pentecostalocas, en esos falsos cultos, en esos espectáculos milagreros falsos donde nadie es curado, nadie es sanado. Esos falsos pastores pentecostalocos, falsos evangelistas que dicen tener el don de sanidades y no curan nunca absolutamente a nadie. Y a veces lo que hacen son falsificaciones, espectáculos mentirosos, fraudes, donde uno se hace pasar por muerto y hace así que resucita para engañar a la gente, estos hijos de Satanás. O uno hace así, como si se les tirara el brazo, para engañar a la gente y decir que se le ha curado el brazo a esa persona. Esos son los falsos milagros que vemos en estos cultos satánicos, diabólicos, pentecostalocos. Todo lo contrario de lo que ocurría aquí en la primera comunidad
cristiana de Jerusalén. Todos eran curados. Incluso la sombra del apóstol Pedro cuando caminaba, si esa sombra pasaba sobre algún enfermo, era curado. Se curaba. Fijaos el tremendo poder que tenía Pedro, especialmente Pedro, también el resto de los apóstoles, lógicamente, pero Pedro especialmente tenía tal llenura del Espíritu de Dios, del poder de Dios, del Espíritu de Dios, que aún su sombra curaba a los enfermos. E incluso se hizo tan famoso, se hizo tan popular, tanta fama, esto que estaba ocurriendo en Jerusalén, que venían de ciudades vecinas, de pueblos vecinos, iban a Jerusalén, llevaban ahí a sus enfermos, e incluso a endemoniados, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Todos. Tanto curados por Pedro como lógicamente por el resto de los apóstoles también, que eran los que tenían estas señales y prodigios, que eran las señales de apóstol. Señales y prodigios que, repito, tenían solamente Pedro y el resto de los apóstoles. No se dice por ninguna parte que todas esas miles de personas que se habían convertido a Jesús ahí en Jerusalén, que todos ellos también hicieran todas estas señales y prodigios. Eso es, cuidadito, eso es falso. Ellos no tenían estas señales, no curaban, no tenían señales y prodigios, solamente las tenían los apóstoles. El resto, pues eran hermanos que formaban parte de la comunidad de Jerusalén, tenían todas las cosas en común, eran edificados en la fe, en la verdadera doctrina, y así iban creciendo en número. Pero estas señales y prodigios eran hechas solamente por los apóstoles, liderados por el apóstol Pedro. Esta es la verdadera enseñanza bíblica y es lo que leemos aquí en este capítulo 5 del libro de los Hechos. Y ya en otro momento pues voy a comentar la segunda parte de este capítulo 5. Así que ya, pues a partir de ahora podéis enviar vuestros comentarios, que sean comentarios edificantes, que sean comentarios, opiniones sobre este pasaje, únicamente sobre este pasaje, ¿vale? Y que, bueno, procura que no sean aburridos, para que la gente pues le guste escucharlos, ¿no? Porque a veces enviamos comentarios aburridos, repetitivos, y esto porque la gente pues no lo va a escuchar. O sea, procura que sean así comentarios espontáneos, por ejemplo, como el que yo acabo de hacer, espontáneos, que no sean aburridos, para que a la gente le guste escuchar, porque si no, si lo ven aburrido, lo que van a hacer es dejar de escuchar y no van a escuchar estas escuelas bíblicas, así de sencillo. Así que utilizar un poquito, pues eso, el cerebro que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un cerebro para entender las Sagradas Escrituras y poder comentarlas, como acabo de hacer yo con este pasaje. Bien, pues ya paso por ahora. Bueno, yo también voy a dar mi aporte acerca de Hechos, ¿no? De lo que está hablando de Zafira y Ananías, ¿no? Si lo vemos esto con una idea trinitaria, es lo más lógico que nos va a convencer este pasaje, ¿no? Porque es lo que nos dice, ¿no? Primeramente dice el apóstol Pedro, ¿no? Que han mentido al Espíritu Santo, ¿no? Entonces cualquier persona es bien, no diría, no, wow, acá está hablando bien claro que el Espíritu Santo no se le puede mentir, ¿no? Y seguidamente en el pasaje abajo dice que no han mentido al hombre, no han mentido al hombre, sino a Dios. Entonces con esto confirma que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces cualquiera que no tenga un conocimiento más de la Biblia, con este pasaje sencillamente quedaría convencido de que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Pero si nosotros que analizamos la palabra del Señor, claramente vemos que acá el apóstol Pedro está personificando al Espíritu Santo, ¿no? Como a alguien que no se le puede engañar, ¿no? Pero seguidamente abajo dice que engañar al Espíritu Santo es lo mismo que engañar a Dios, ¿no? A Dios Padre, ¿no? Entonces nosotros que sabemos lo entendemos ya bien, ¿no? Pero una persona que tiene un pensamiento trinitario, pues va a ser muy difícil que convencerle, ¿no? Con este pasaje, ¿no? Y es más, hay muchos pasajes que hablan de la personificación acerca del Espíritu Santo, ¿no? Eso sería mi aporte. Lo que quería decir es, no sabemos que todos los libros de los apóstoles, las cartas de Pablo se escribieron antes del año 70, ¿no? Y este libro de Hechos, más o menos, ¿en qué tiempo se escribió, no?
Más o menos, ¿qué año habrá sido? ¿Un año 39 o año 40? Es uno, ¿no? ¿Y quién lo escribió, no? ¿Fue solamente el apóstol Lucas o hubo también otros escritores, ¿no? Acerca del libro de los Hechos, ¿no? Porque no creo que haya sido Pedro, ¿no? Ni tampoco Pablo, no pienso, ¿no? Yo no. A ver si alguien puede tal vez responder. También quisiera más aportar acerca de don de sanidad que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Era un don de sanidad que realmente hacían sanidades de verdad, ¿no? No como hoy día, ¿no? Eran sanidades, por ejemplo, él iba por las calles, curaba, iba tal vez por los campos, también curaba enfermos, ¿no? Ahí dice la Biblia, no traía incluso de las demás ciudades a sus enfermos y los curaba, ¿no? Echaba demonios, ¿no? O sea, era de verdad, ¿no? O sea, en ese tiempo el apóstol Pedro se volvió muy popular, ¿no? Y les trae, y hasta con su sombra, dice, ¿no? Que curaba, ¿no? Y de verdad, ¿no? Vemos que tenía el don de sanidad, ¿no? Estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, ¿no? No es como hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? Y vemos que acá, por ejemplo, en mi país, en Perú, ¿no? Si alguien viene, por ejemplo, un apóstol de Centroamérica, viene y hacen todo un marketing, ¿no? En las radios, en los afiches, en los postes, en los puentes, que habrá sanidades, que habrá traigan sus enfermos, y traigan todo un marketing se mueve, ¿no? Y vemos que todo eso es un fraude, ¿no? Al final no sucede nada, ¿no? Supuestamente algunos se curan, dicen, pero después siguen enfermos, ¿no? Y nos damos cuenta que todo es una mentira, ¿no? Un montaje, ¿no? Y yo creo que a estos tipos de personas es que Jesús en Mateo dice, ¿no? No sé si Tito estás de acuerdo, ¿no? Dice, ¿no? En mi nombre expulsaron demonios, en mi nombre curaron enfermos, dice, ¿no? Y luego dice, yo no los conozco a ustedes, ¿no? Entonces, ¿se refiere a esto, Tito? ¿A estas personas que hacen todos estos shows? ¿O son otro tipo de cristianos ellos? Esa sería mi pregunta. Ahora, hoy en este tiempo que vivimos, ya no existe el don de sanidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que las personas no puedan curarse, ¿no? Puede alguien orar por los enfermos, puede curarse, ¿no? Pero no sé si ese momento, ¿no? O puede ser al día siguiente, no se sabe, ¿no? Pero Dios puede curar, ¿no? Eso es así, Tito, ¿verdad? Porque incluso creo que no sé en cuál de los libros de los apóstoles hablan, ¿no? Incluso poniendo las manos o ungiendo con aceite, oren por los enfermos, ¿no? Entonces, no hay el don de sanidad, pero sí se puede orar por los enfermos, ¿no? No sé si se van a curar, creo que eso es la voluntad de Dios ya, ¿no? Si serán curados o no serán curados, ¿no? Algunos hay testimonios que sí se han curado, ¿no? Pero no porque el tal profeta o el tal pastor o el tal hermano tenga un don de sanidad, ¿no? Tal vez porque Dios lo quiso, ¿no? Ser curado ese día, ¿no? O tal vez otro día, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero si esa mujer o varón viene, ¿no? Con tanta fe, yo creo que Dios no lo puede rechazar y lo cura, ¿no? Pero no es como antes, ¿no? Como antes los apóstoles andaban, ¿no? Con tanto poder de Dios y podían curar, ¿no? Porque tenían el don de sanidad. Y hoy ya las personas no lo tienen, ¿no? No sé si puede dar una explicación más acerca de esto, Tito, ¿no? Ahora, hablando un poquito de Mateo, lo que te preguntaba más antes, se dice que echaban demonios, curaban enfermos en el nombre de Jesús. Entonces, estas personas fraudulentas que podemos decir, sí, de verdad curaban, ¿no? O echaban demonios, ¿no? ¿Cómo es que Jesús luego le dice, no los conozco, ¿no? No los conozco, ¿no? A ustedes, ¿no? Entonces, eso me explico, cómo es que curaron en su nombre, ¿no? Y echaron demonios en su nombre, ¿no? Y al final Jesús dice, no los conozco. Entonces, ¿cómo se explica esto, no? A ver, Tito, por favor. Ahora, Tito, por último, Tito. Estos milagros que hacían los apóstoles, ¿no? Los apóstoles escogidos por Jesús, los milagros que hacían, es lo que dijo Jesús. Aún ustedes harán mayores cosas que lo que yo hice. ¿Se refiere a esto? ¿Será que los apóstoles hicieron mayores milagros que Jesús? O sea, o no.
Pero yo, bajo mi concepto mío de mí, yo pienso que Jesús hizo mayores, ¿no? No hay nadie que hasta ahora le haya igualado, ¿no? Porque hizo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, alimentar a los 5.000 o a los 3.000 y luego caminar por el agua, multiplicar, hacer los peces, o sea, hizo cosas grandiosas, ¿no? Yo veo que los apóstoles no creo que le hayan llegado ni a igualar y mucho menos a ser mayor que Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuándo más o menos se va a cumplir esto, no? O ya se cumplió, ¿no? Eso sería mi pregunta, Tito. ¿Qué tal, hermano Alex? El libro de los Hechos lo escribió Lucas, que era médico, además de ser un hermano, pues era médico. Y estaba asociado con el apóstol Pablo. En los viajes misioneros, Lucas siempre viajaba con Pablo. Y él iba escribiendo pues los lugares por donde viajaban y lo que iba ocurriendo, ¿no? La verdad era médico y además era un historiador excepcional. Y además, pues lo hice bien al principio. Voy a pegar ahora el pasaje para que veamos que era Lucas quien escribió el libro de los Hechos. Y entonces viajaba con Pablo, lógicamente lo que iba escribiendo Lucas pues lo leería también, lo leía el apóstol Pablo, y iban asociados, viajando juntos. ¿Y qué más? Bueno, el don de sanidades, pues ya como he explicado, el don de sanidades ya no existe, o sea, yo no lo veo por ninguna parte. Que Dios puede sanar, sí, puede sanar por medio de la fe, o sea, si alguien ora por alguien y Dios quiere que se cure, pues se sana, se cura. Pero que haya gente que tenga el don de sanidades, eso ya no existe. No existe porque yo no conozco absolutamente a nadie y nunca he visto a nadie que curen como curaba Jesús, como curaba el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Ya eso no se ve por ninguna parte. Lo que vemos son espectáculos grotescos, ridículos, payasadas de falsas sanidades, de falsas resurrecciones. Yo hace un tiempo vi un vídeo de una iglesia ahí en África, de negros, donde ponían a una pobre criatura metida en un ataúd haciéndose el muerto, ¿no? Entonces el pastorcillo hacía ahí el espectáculo, hacía que lo resucitaba y toda la gente pues gritando y de aleluya, 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 creyendo los pobrecitos pues que había resucitado, y resulta que el tío estaba más vivo que, vamos, un conejo, y simplemente pues son mentirosos para engañar a la gente. Y así de esta manera el pastorcillo pues quedar como un santo varón de Dios lleno de poder, y poder así dominar mucho más fácilmente a los descerebrados que formen parte de su congregación. Es así de simple. Son siervos del diablo, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que utilizan este tipo de falsos milagros para engañar a la gente y para dominar y gobernar ahí a su feligresía. Eso es lo que vemos hoy en día en el mundo pentecostal. Y si alguien quiere enviar un mensaje sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que los envíe. Y recordad, ya hice la norma, ahí está escrita la nueva norma de la escuela. O sea, yo hago los comentarios, pero luego no enviéis, que luego otro no envíe los mismos, o sea, comentarios del mismo pasaje, repitiendo lo mismo una y otra vez, porque la gente lo escucha y ya no va a querer escuchar las escuelas bíblicas. O sea, yo envío los comentarios y luego el resto de los hermanos podéis enviar comentarios, por ejemplo, de algún versículo, de algún pasaje que os ha llamado la atención, que queréis comentarlo a un texto, pero no estéis leyendo y comentando los mismos versículos que yo he comentado, ¿sabéis? Podéis hacer comentarios en algunos textos o hacer preguntas, eso sí, pero los comentarios de los pasajes que estamos estudiando los hago yo. Al principio de la escuela los hago yo y luego el resto pues pueden hablar, pero no estéis comentando los mismos versículos que yo he comentado, repitiendo una y otra vez lo mismo, porque es que se hace tremendamente aburrido y la gente pues no va a escuchar las escuelas. Ahí está la norma escrita, ya la puse. Saludos hermanos, gracia y paz. A mí me llama la atención esta parte donde Ananías y Zafira prometen dar o vender, y de esa venta entregarla a los pies de los apóstoles o para que todos se beneficiaran. Pero me llama la atención que dice la Biblia que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué le llenó Satanás el corazón a Ananías?
¿De qué se lo llenó? Se lo llenó de esa parte de decir, uy, no, pero... O avaricia, yo creo que debe ser avaricia. Como que, uy, no, esto es mucho. ¿Cómo voy a dar yo todo esto? Y entonces nos quedamos nosotros sin nada. ¿A dónde vamos a llegar o qué vamos a hacer? Es tremendo eso. Entonces, al Ananías sentir esto, entonces Satanás también aprovecha y le mete mentiras para que cuando el apóstol le preguntara, entonces dijera, sí, lo vendí en eso, tranquilo, ese es el precio. Luego, también le mete la parte de quedarse con el resto de dinero, por lo que lo habían vendido. Entonces, esa parte de Satanás llena el corazón de un ser humano y lo que brota de esa persona es la mentira, es el engaño, es la avaricia y la envidia. Entonces, fluyen otras cosas de esa parte que hace Satanás. Fluye, por ejemplo, la disciplina de un Dios vivo para ese hijo y es quitándole la vida. Entonces, ahí veo yo que lo que Satanás busca es hacernos el mal totalmente a un verdadero hijo de Dios, hacerle daño. Y lo hace con una cautela muy sigiloso, lo puedo decir así, y le causa daño a los seres humanos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, aún cuidarnos de la fornicación, cuidarnos del adulterio, cuidarnos de la mentira, porque el diablo quiere hacernos caer o hacernos pecar en este tipo de cosas para que Dios venga y nos discipline, aún hasta quitándonos la vida, que en algunos casos puede pasar así, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí también aplica este verso para que pues siempre tener nosotros nuestro corazón limpio, lleno de Dios, para que Satanás no pueda usarlo o hacernos llenar del mal, ¿verdad? Quería aportar esto porque me llamó bastante la atención esta parte de lo que hace Satanás para que un hijo caiga o sea disciplinado aún con la muerte. Saludos, hermanos, gracias y paz. ¿Qué tal? Gracias y paz, hermanos. Yo solo quería comentar con respecto a Ananías y a Zafira, pues que cometieron dos pecados muy graves, que fueron robar y mentir. Son dos pecados que sabemos que llevan al lago de fuego, pero no solo los hicieron individualmente, es decir, un pecado y otro, sino que los juntaron, robaron y mintieron a la vez, y a una iglesia que era inocente. Eso también me recuerda cuando el ser humano era bastante inocente y los ángeles de Satanás descendieron a la tierra para corromperles, tal como leemos en la epístola de Judas y en el libro de Enoc. Y pues cómo Satanás quiso corromper a la iglesia primitiva y llenarla pues de ladrones y llenarlas de avaricia, del pecado de la idolatría, que también es avaricia, el amor al dinero. Y muy bien eso lo explica el apóstol Pedro, también lo explica muy bien el hermano Tito, que Ananías y Zafira no necesitaban robar a los cristianos, ellos ya tenían el dinero de su herencia, ellos ya tenían dinero, no tenían por qué haber mentido en ese aspecto. Ellos lo que querían era tener dinero y aparte entrar dentro de la iglesia y vivir a cuerpo de rey con lo que los demás estaban dándoles. Es decir, eran unos aprovechados, que me recuerda mucho a muchas personas que no quieren trabajar y que viven pues aquí en España se llama ninis o perroflautas, y simplemente quieren vivir toda la vida del dinero de sus padres y no quieren hacer absolutamente nada, pero tampoco quieren dar nada. Pues algo parecido querían hacer Ananías y Zafira, querían
recibir comida y ropa de todo el dinero que ponían todo el mundo, porque ellos lo ponían todo, los demás cristianos lo ponían todo, pero ellos no ponían todo, eran unos auténticos ladrones y mintieron a Dios, mintieron al poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y Dios les fulminó. Y eso, ¿qué nos enseña? Pues nos enseña a temer a Dios, nos enseña que Dios protege a la Iglesia, nos enseña que Dios nos va a ayudar siempre y va a ayudar a su Iglesia, que Él está ahí, que Él está presente. Hoy en día, ¿por qué las iglesias están llenas de Ananías y Zafira? ¿Por qué muchas personas roban en nombre de Dios? Bueno, pues porque eso también lo profetizaron los apóstoles, el Señor Jesús, de que en los últimos tiempos las iglesias o la iglesia se llenaría de lobos rapaces, de personas que querrían pues poner falsa doctrina, robar, etc. Entonces Dios lo permite porque eso está así profetizado, pero vemos lo bueno que es Dios cuando quiso proteger a los primeros cristianos, y eso es algo, hermanos, hermoso y muy muy bueno. Así que nada, hermanos, hasta ahí mi aporte de que temamos siempre a Dios, nunca robemos, seamos siempre íntegros, claros, de frente, y pues eso, no robar, no mentir y temer a Dios. Esas son 3 cosas que yo me quedo de estos pasajes. Hasta aquí mi aporte, hermanos. Gracias y paz. Bueno, ahora voy a leer y voy a comentar la segunda parte de este capítulo 5 del libro de los Hechos. Voy a enviar el comentario y luego vosotros, si queréis comentar algún pasaje, pero no comentéis el párrafo entero repitiendo lo mismo, ¿no? Vosotros, si me queréis enviar a un comentario de alguno de estos pasajes, de estos versículos que voy a leer, pues lo podéis hacer, pero no repitáis lo mismo, porque si no se hace extremadamente aburrida la escuela bíblica. Y los que queréis hacer preguntas, pues las hacéis luego, enviando algún que otro mensajito en audio. Bien, pues voy a comenzar leyendo el texto que voy a leer y que voy a comentar de forma espontánea, pues es el capítulo 5 del 16 al 42. Y dice lo siguiente: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, este versículo ya lo comenté hace unas horas, como hasta la sombra del apóstol Pedro curaba a los enfermos. Ahí por donde pasaba Pedro y daba la sombra. O sea, fijaos el poder tremendo que tenía Pedro. Ese poder de Dios, que era el Espíritu de Dios, evidentemente, la fuerza activa de Dios. Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, igual que el resto de los apóstoles, pero Pedro en especial es que tenía un poder, una llenura del Espíritu que era tremenda, como líder de los apóstoles que era. Los traían enfermos, personas endemoniadas, los traían de diferentes ciudades, los llevaban a Jerusalén y eran sanados. Lo dice bien claro, espíritus inmundos, y todos eran sanados, no solamente unos cuantos, sino todos. Pues de ciudades vecinas traían a los enfermos a Jerusalén, y para personas endemoniadas, y dice que todos eran curados, todos. No como las falsas sanidades que vemos hoy en día, donde nadie se sana, y no tiene que ver nada con este tipo de sanidades que vemos aquí. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Fijaos que aquí está hablando de los saduceos, no menciona a los fariseos, sino a los saduceos. ¿Qué diferencia había entre la secta esta de los saduceos y la de los fariseos? Los saduceos eran incrédulos, no creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, no creían en la existencia de ángeles, muy diferente, todo lo contrario a los fariseos. Los fariseos sí que enseñaban la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos y creían en la existencia de ángeles, pero los saduceos no. Pues dice que se llenaron de celos,
Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué dice que tenían celos, se llenaron de celos? Pues muy sencillo, porque la gente, el pueblo, pues estaba a favor de los apóstoles, estaba a favor de los cristianos y estaban ganando miles y miles de adeptos que se hacían cristianos, que se bautizaban en el nombre de Jesús. Y sin embargo, los saduceos, la secta de los saduceos, pues no ganaba adeptos, no tenía aceptación dentro del pueblo, dentro de Jerusalén, pues no. Y sin embargo, los seguidores del Mesías sí. Entonces, por estos celos que tenían, pues los echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y ahora fijaos lo que dice más: un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fijaos qué interesante, me acabo de dar cuenta que primero ha mencionado a los saduceos, la secta de los saduceos, que no creían en la existencia de ángeles, de estos seres celestiales, de estas personas celestiales. Bueno, pues resulta que aquí en el relato se menciona a un ángel del Señor. ¿Qué es lo que hizo este ángel? Que abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacó a los apóstoles. Y además les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, que les predicara al pueblo la muerte y resurrección de Jesús, que dieran testimonio. Y esto lo hizo un ángel que, en el cual pues esto pues no creían los saduceos. Yo aquí veo como, no sé, como una especie de burlándose el mismísimo Dios de esto, de la secta de los saduceos. Ellos que rechazaban la existencia de ángeles, pues aquí vemos a Dios enviando un ángel a la tierra para sacar a estos apóstoles que estaban en prisión. Es como el sentido del humor de Dios, ¿no? Aquí vemos el sentido del humor de Dios y cómo Dios se burla pues de todos estos impíos como eran los saduceos. Y sigue diciendo: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, obedecieron lo que dijo este ángel. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. O sea que ni se enteraron cuando este ángel de Dios los sacó de la cárcel. Tremendo milagro. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. O sea, estos alguaciles que estaban ahí custodiando la cárcel no se enteraron, o sea, no vieron, no se dieron cuenta como el ángel los sacaba a estos apóstoles de la cárcel. Fijaos cómo Dios puede hacer que si envía un ángel, por ejemplo, para sacarnos de la cárcel, Él puede hacer que los guardas que vigilan la cárcel no se enteren. O sea, como si fuéramos invisibles. Este es el milagro que vemos aquí, el prodigio. Envió a un extraterrestre, a un ángel, y lo sacó a estos dos apóstoles y los guardas no se enteraron lo que estaban ahí. Y sigue diciendo: cuando oyeron estas palabras, es decir, cuando escucharon lo que estos alguaciles dijeron, que no estaba nadie en la cárcel, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia:
he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Trajo a estos apóstoles sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Es decir, el pueblo de Jerusalén les gustaba escuchar a los apóstoles y miles de ellos se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Por eso es que les tenían celos. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús? Fijaos lo que dijo aquí, lo que dijo el sumo sacerdote, que no enseñaseis en ese nombre. O sea, tenían tal desprecio por Jesús que ni siquiera menciona el nombre, no menciona literalmente a Jesús, ¿no? Dice ese nombre, con ese desprecio, ¿no? Porque hay que los principales enemigos de Jesús eran los líderes religiosos y los sacerdotes. Y sigue diciendo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Toda Jerusalén conocía el mensaje del Evangelio. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Otra vez, ese hombre, con desprecio. Ellos sabían, este sumo sacerdote, ellos sabían que ellos eran los culpables, los responsables de haber condenado a muerte a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaos qué tremendas palabras. Qué sencillez. Era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Si estos líderes religiosos les prohibían que predicaran en el nombre de Jesús, y Jesús les dijo, el Señor les dijo, por medio de este ángel, que predicaran, que siguieran dando testimonio, pues la respuesta de Pedro y los apóstoles, aquí eran todos los apóstoles los que dijeron estas palabras, no solamente Pedro, pues que era mucho más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, como es lógico. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, cuando líderes religiosos o políticos nos han prohibido predicar el Evangelio, o cuando prohíban predicar el Evangelio, la verdad, cuando venga, por ejemplo, el reinado de la bestia, pues no tenemos que hacerles ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo. Y luego dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Una vez más, fue el Dios Padre, llamado Jehová o Yahvé o Yahvé, como queráis, quien resucitó a Jesús, quien lo levantó de los muertos. Esa doctrina de que Cristo se resucitó a sí mismo es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Y sigue diciendo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Otra vez vuelvo a decir, vosotros. Los líderes religiosos judíos fueron los que le mataron colgándole en un madero. Fijaos que no dice aquí crucificándole, colgándole en un madero. Jesús murió clavado en un madero y no en dos maderos en forma de cruz, como nos han enseñado a lo largo de los siglos la cristiandad falsa, especialmente el catolicismo. Jesús murió clavado en un madero. Lo dicen varios pasajes del Nuevo Testamento. Y un madero, evidentemente, un madero no son dos maderos en forma de cruz. Esto, lo sabe, lo entiende hasta un crío de 4 años. Dice, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Este es el centro del Evangelio. La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Antes de tener el perdón de los pecados, primero tenemos que arrepentirnos. Dice bien claro, por eso les dijo Pedro, el día de Pentecostés llevó este mismo mensaje de salvación. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo cada uno de vosotros, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Y no predicar como predican otros, ¿no? Que creen que el verdadero Evangelio es predicar
la futura tierra paradisíaca, el maravilloso mundo del mañana. Eso no es el Evangelio. El Evangelio sencillamente está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, porque ellos habían visto a Jesús resucitado, eran testigos verdaderos de Cristo. Habían visto con sus ojos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu de Dios, fijaos que aquí es personificado el Espíritu Santo como si fuera testigo. Y también el Espíritu Santo, el cual pues lo da Dios el Padre, ¿a quiénes? ¿A quiénes da Dios el Padre de su Espíritu? ¿A aquellos que levantan la mano y repiten una oración? No. ¿A quiénes da el Espíritu? ¿A aquellos que dicen que han aceptado a Jesús como su Salvador? ¿Eso es lo que dice el texto? No. Dios el Padre da su Espíritu a los que le obedecen solamente. Sin obediencia a Dios no hay salvación posible. Dios no te puede dar su Espíritu Santo si no obedecemos a Dios. Sin obediencia no existe salvación. Eso es decir que Dios da el Espíritu Santo si aceptas a Jesús como Salvador o si repites una oración. Es uno de los más falsos evangelios, de las mayores mentiras diabólicas de toda la historia. Ese es el falso evangelio que predican los evangelocos, los falsos cristianos evangelocos. Y aquí dice bien claro el texto bíblico que el Espíritu Santo, Dios se lo da a los que le obedecen. Así de simple. Obedecer lo que Dios ha dicho. Si no obedecemos a Dios, es imposible que nos pueda dar de su Espíritu. Y sigue diciendo, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esa fue la reacción de estos fanáticos y malvados líderes religiosos. Ya querían asesinarlos, querían matarlos, porque no podían refutar, evidentemente, lo que los apóstoles habían visto y escuchado. No podían refutarlo, no podían refutar la sanidad efectuada por el apóstol Pedro cuando curó al cojo de nacimiento. La única reacción que tenían era utilizar la violencia para matarlos, para asesinarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, Gamaliel era un teólogo, era un fariseo bastante inteligente, un doctor de la ley, conocía bien la ley. Este era muy diferente a los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran dos sectas, pero enemigas, que enseñaban cosas totalmente diferentes. Pues levantando este fariseo llamado Gamaliel, dice, venerado de todo el pueblo, tenía un gran respeto en Jerusalén, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Bueno, recordar también que el mismísimo apóstol Pablo, Saulo, él era discípulo también de Gamaliel. Lo dice el propio Pablo en una de sus epístolas, que él fue discípulo del teólogo llamado Gamaliel, de este fariseo. Pablo también era un fariseo, fue fariseo, y estudió a los pies de Gamaliel, dijo el apóstol Pablo. Se refiere a este Gamaliel, mencionado aquí en Hechos capítulo 5. Y sigue diciendo, Gamaliel dijo, después de del pollo llamado Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Fijaos qué gran verdad dijo aquí el teólogo fariseo Gamaliel. Muy cierto lo que dijo.
Si es obra de Dios, pues no se podrá destruir, seguirá adelante. Si es obra de los hombres, pues desaparecerá, será destruida. Que lo que ocurrió con esos judíos rebeldes que se levantaron, pues que murieron, y el grupo que ellos tenían pues desapareció. Dice, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, claro. Muy sabias estas palabras que dijo el teólogo Gamaliel. Y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, es decir, que los azotaron a los apóstoles, y esto es muy importante, esto ya lo dije ayer, nadie, absolutamente nadie se deja azotar, torturar por algo que ellos saben que es falso, que es mentira. Eso no lo hace nadie. Nadie se juega la vida, nadie se deja maltratar, azotar, por algo sabe que es mentira. Si los apóstoles hubieran robado el cuerpo muerto de Jesús y se hubieran inventado la historia de la resurrección de Jesús, pues lógicamente sería totalmente absurdo que ellos se dejaran azotar por algo que sabían perfectamente que era falso, que era mentira. Esto es una prueba, pero vamos, tan importante, tan poderosa, que demuestra de forma irrefutable que Jesús realmente resucitó y se apareció a ellos. Así de simple. Porque nadie, absolutamente nadie, se deja torturar o matar por algo que sabe que es mentira. Así de simple. Y sigo leyendo. Les intimaron, es decir, les amenazaron, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos lo que estaban es alegres, contentos, gozosos de que los hubieran azotado. Así de simple. Esa debe ser la actitud siempre de un verdadero discípulo de Jesús. Siempre sentirnos gozosos, honrados por ser maltratados, por ser azotados, por causa del nombre, por causa de predicar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Y luego dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, que los apóstoles, fijaos, no les hicieron ni puñetero caso a estas amenazas, a lo que dijeron estos fariseos, saduceos, líderes religiosos, judíos. No les hicieron ni caso. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que hicieron los valientes apóstoles de Cristo, donde todos los días en el templo de Jerusalén y por las casas seguían enseñando y predicaban al Señor Jesucristo. Enseñaban, ¿qué es lo que enseñaban? Pues lógicamente la verdadera doctrina, y predicaban a Jesucristo, les hablaban de Jesucristo. No hicieron el mínimo caso a las amenazas, a lo que les dijeron estos jefes religiosos judíos, estos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque es mucho más importante obedecer al Señor Jesucristo antes que a los hombres. Pues nada, hasta aquí el comentario sobre Hechos capítulo 5. Ya he terminado de comentar este capítulo 5, mañana entraremos en el capítulo 6, mañana o pasado mañana, ya veré. Y nada, deciros, ya hice la nueva norma de esta escuela bíblica. Si enviáis mensajes, comentarios que sean de algún pasaje en concreto, de algún versículo, pero no volváis a enviar, no enviéis comentarios, que nadie envíe comentarios pues repitiendo una vez más este texto, este pasaje. Ya se ha comentado, no estemos repitiendo una y otra vez el mismo pasaje bíblico, porque si no es que se hace extremadamente aburrido. ¿Y qué va a hacer la gente cuando escuche estas escuelas bíblicas? Pues sencillamente va a dejar de escucharlas, no la va a oír más. Entonces los comentarios los hago yo. Que luego algún hermano quiere enviar algún comentario sobre algún versículo del pasaje que le ha llamado la atención, que lo quiere comentar o quiere hacer alguna pregunta, pues perfectamente lo puede hacer.
pero recordad que no se os olvide, no enviéis más comentarios sobre este mismo pasaje que acabo de comentar. Ya se ha enviado el comentario y ahora vosotros, si tenéis alguna pregunta o queréis mencionar alguno de estos pasajes, de estos versículos que he leído, para hacer un breve comentario se puede hacer perfectamente. Bien, pues ya paso palabra, y si alguien más quiere enviar algún comentario más o quiere hacer alguna pregunta o tenga alguna duda, pues lo puede hacer a partir de ahora. Ya mañana recopilaré los audios y los publicaré en mi sitio web, las21tesisdetito.com, y también el vídeo pues lo hará el hermano Enrique. Ya paso palabra. Saludos, hermanos. Magnífico comentario bíblico, hermano Tito. Voy a añadir una enseñanza de forma resumida sobre el mensajero que rescató al apóstol Pedro de la cárcel, que lo sacó de ahí. A mí me da a entender que ese ángel es un Dios, es decir, un ser poderoso. ¿Cuánto más entonces todos los ángeles que están a servicio del Padre Celestial y del Señor Jesús también? Dando a entender que estos ángeles son dioses, es decir, seres poderosos. Y esto nos indica que esa doctrina del monoteísmo, la creencia que solo existe un Dios, es antibíblica. Y por cierto, el Padre Celestial es el Dios supremo de dioses, y también el Señor Jesús es un Dios, es decir, un ser poderoso. Todos los demás dioses verdaderos, obviamente, como por ejemplo el Señor Jesús, los ángeles y los que correspondan, están sujetos a la autoridad suprema que es el Padre Celestial. Y no me estoy refiriendo a los falsos dioses, como por ejemplo los paganos y todo lo que hay aquí en la tierra y otras partes por ahí. Ni tampoco no tiene nada que ver con los demonios, ni con los espíritus inmundos, ni con el diablo, porque ellos no son hijos del Padre Celestial. Yo estoy hablando de los dioses verdaderos, no de los falsos. Tener muy en cuenta esto. Por algo la Biblia es enoteísta, y solo adorar al Padre Celestial y a nadie más. Este es mi pequeño comentario resumido. Gracias, paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, queridos hermanos. ¿Qué hay, hermano William? A ver, si una persona que ha creído en el Evangelio no se puede bautizar por las circunstancias que sea, porque se está muriendo o no hay agua para bautizarse, y esa persona se muere, ¿qué pasa? ¿Se condena o se salva? Pues se va a salvar. Se salva. ¿Y por qué se salva? Sencillamente porque las circunstancias impedían que fuera bautizado. Exactamente lo mismo que le ocurrió al ladrón arrepentido, que él será salvo. Jesús le prometió el paraíso, pero no pudo bautizarse, porque estaba clavado en un madero. Pues lo mismo ocurre con la persona que se está muriendo y no se puede bautizar. Así de simple. Porque cuando las circunstancias impiden el bautismo, la persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Jesús, por supuesto que se va a salvar. ¿De acuerdo? Pero cuando esa persona escucha el verdadero evangelio y no quiere obedecer a Jesús y no se quiere bautizar, pues no se va a poder salvar. Así de sencillo. Otra pregunta, hermano Tito, o algún hermano también me la puede responder. Aquellos que van a ser parte de la segunda resurrección y recibirán la vida eterna son aquellos que creyeron en Dios y en el Señor Jesús, pero
por ignorancia no conocieron el verdadero evangelio, pero aún así creían en Dios, en el Señor Jesús, y amaban a Dios por sobre todas las cosas y hacían el bien en la tierra. Son ese grupo de personas a los que Pablo en una de sus epístolas llama a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Son aquellas personas que van a ser parte de la segunda resurrección y recibirán la vida eterna. Efectivamente, hermano William, los que tendrán parte en esa segunda resurrección, pues ¿quiénes serán? ¿Van a ser todos condenados al lago de fuego, como dicen millones y millones de mentirosos que no saben nada de la Biblia ni de profecía bíblica? No, eso es mentira. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? Que los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Así de sencillo. Ahí no dice que todos serán condenados. Ahí en la segunda resurrección después del milenio no dice que todos se van a condenar. No, eso es mentira. Sí, serán condenados los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, indicando así que habrá gente que sí tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y quiénes serán los que tendrán su nombre escrito en ese libro de la vida? Pues sencillamente serán los que no fueron santos, ¿sí? Los que no formaron parte de la Iglesia de Cristo, pero perseveraron en hacer el bien, conforme a la ley de sus conciencias, perseveraron en hacer lo bueno, recibirán honra, gloria e inmortalidad. Lo dijo el apóstol Pablo. El propio Jesús lo dijo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué pasa? ¿Que un ser humano que no es cristiano no puede hacer lo bueno? ¿No puede hacer el bien una persona que jamás fue el cristiano, que nunca conoció a Cristo? Por supuesto que lo puede hacer. Y voy a poner un ejemplo. Los habitantes de esa pequeña isla de Malta, Hechos capítulo 28. Ellos hicieron lo bueno, ayudaron a los verdaderos cristianos, ayudaron a Pablo, etcétera, que habían naufragado, los recibieron e hicieron lo bueno con ellos. Les dieron de comer, les dieron de beber, y los trataron con gran misericordia. Fuera de lo común, dice el texto bíblico. Y no eran cristianos, eran paganos. Pues ese tipo de gente que nunca conocieron el Evangelio, que fueron paganos, pero tenían misericordia con el prójimo, decían lo bueno, conforme a la ley de la conciencia, que la conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pues ¿se van a condenar a esas personas? Por supuesto que no. Esas personas, cuando resuciten en la segunda resurrección, pues van a recibir la salvación, tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿quiénes son los que se van a condenar? Se van a condenar los que hicieron lo malo, así de simple. Los que fueron ladrones, los que fueron asesinos, los que hicieron el mal en general, o aquellos, por ejemplo, que conocieron el verdadero evangelio, el verdadero, y lo rechazaron, no quisieron creer en Jesús, pues esos son los que van a condenar. Pero no aquellos que vivieron en la ignorancia y hacían lo bueno conforme a sus conciencias. Así de simple. Esos serán los que resucitarán después del milenio. Cuando se cumpla el milenio, pues esa gente pues no tendrán... tendrán su nombre escrito en el libro de la vida y serán salvos. No como enseña. Esto es muy diferente a lo que enseñan las iglesias. En las iglesias falsas, los apóstatas, falsos predicadores, falsos maestros, falsos evangelistas enseñan que todos aquellos que no hayan conocido a Jesús, que no hayan creído a Jesús, serán arrojados al lago de fuego. Esa es una de las mayores herejías y doctrinas de degollo que se puedan enseñar. Solamente pues gente que son enfermos mentales pueden enseñar semejante blasfemia, semejante patraña. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque aquellos de la humanidad que hemos conocido el verdadero evangelio seremos un 0,001% de todos los seres humanos que han pisado la tierra a lo largo de casi 6.000 años. Una ínfima mayoría solamente hemos conocido la verdad, hemos conocido el Evangelio. ¿Y qué pasa? Que Dios va a arrojar al lago de fuego al 99,999% de la humanidad por el hecho de no haber llegado a conocer jamás el Evangelio.
el verdadero evangelio los va a condenar. Esa doctrina, repito, solamente la pueden enseñar pobrecitos subnormales, falsos pastores y falsos evangelistas. Entonces la Biblia es bien clara, Jesús fue bien claro, los que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, pues van a ser salvos, tendrán la vida eterna. Y esa es la enseñanza bíblica. Esto lo dijo muy claro tanto Jesús como el apóstol Pablo. Llega la hora, dice, cuando todos los que hicieron lo bueno saldrán en la resurrección de vida. Ahí está hablando de hacer lo bueno. Y yo pregunto, es importantísima esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Uno no puede hacer lo bueno si no es cristiano? Solamente, pregunto, ¿los cristianos verdaderos pueden hacer lo bueno? ¿El resto de seres humanos no pueden hacer lo bueno, no pueden hacer el bien? Pues claro que pueden hacer el bien. Pues esos serán los que se salvarán después del milenio. Y ahora voy a responder a la otra pregunta. Bueno, y corroborar lo que ha dicho en ese último mensaje el hermano Dani, sobre los ángeles, efectivamente. Ese ángel, por ejemplo, que sacaron a esos apóstoles de la cárcel sin que los carceleros, los guardias se enteraran, pues claro que era un Dios, era un ángel de Dios, era un ser poderoso. En la Biblia a los ángeles se les llama dioses, es decir, Elohim, se les da el título de poderosos porque son seres poderosos, son extraterrestres poderosos. Y si tú, por ejemplo, estás metido en una cárcel, pues Dios puede enviar un extraterrestre de estos y claro que te puede sacar de la cárcel sin que se enteren los carceleros, los guardas se enteren. Así de simple, es un prodigio. Dios, a veces, ha habido situaciones, según la Biblia, que Dios ha enviado ángeles para salvar a sus discípulos, como fue el caso que hemos estado viendo en Hechos capítulo 5. Bien, pues voy a editar hoy, ya voy a editar los audios y los voy a publicar. Y hoy o mañana, ya veremos, hoy o mañana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 6 del libro de Hechos. También tiene una gran enseñanza. Y repito, por si todavía algún hermano no se ha enterado, o sea, las escuelas a partir de ayer, ya lo dije repetidamente, los comentarios de ese capítulo los voy a dar yo. Yo hago los comentarios y luego si algún hermano quiere enviar algún comentario de algún texto, de algunos textos, pues lo puede hacer, un comentario que sea espontáneo, que no sea aburrido, pues lo puede hacer, dar algún comentario o hacer preguntas, claro que lo puede hacer, para que todos participen, pero que no envíen un comentario de ese párrafo, de esa porción de la escritura, comentándolo de nuevo y repitiendo una y otra vez lo mismo, comentándolo de nuevo, que no lo haga, ¿por qué? Porque es que la gente no lo va a escuchar, se hace extremadamente aburrido. ¿Por qué repetir lo mismo, la misma porción bíblica, leer y comentar la misma porción bíblica que yo ya he leído y he comentado? No repitáis lo mismo una y otra vez. Simplemente, si hay algún texto, algún verso que os ha llamado la atención y lo queréis comentar, lo hacéis. Si tenéis alguna pregunta, hacéis una pregunta, pero no estemos comentando una y otra vez el mismo pasaje que yo ya he comentado, porque entonces la gente, ¿qué va a hacer? La gente lo va a escuchar y va a dejar de escucharlo, ya no va a escuchar las charlas bíblicas. O sea, les repito, los comentarios de esos capítulos los hago yo. Y los comentarios que hagáis vosotros, claro que podéis hacer comentarios. Aquí no estoy diciendo, por una parte, que no podéis comentar los textos bíblicos. Claro que podéis comentar, pero algún texto bíblico que os haya llamado la atención, que os parezca importante, pero no estéis repitiendo, comentando los mismos pasajes que yo ya he comentado, porque que si no la gente se va a largar de la escuela. Nunca va a escuchar estos estudios que estamos haciendo en concreto ahora del libro de los Hechos. No, los comentarios los hago yo y luego enviáis vosotros algún pequeño comentario o tenéis alguna pregunta. Por ejemplo, hace el hermano William. Generalmente lo que envía el hermano William son preguntas muy buenas
y yo, otro hermano, las contesta, como hace el hermano Dani, igual, pero no estéis enviando un comentario completo de ese capítulo que yo ya lo he enviado y entonces si estáis repitiendo una y otra vez lo mismo, lo volvéis a repetir, pues mucha gente lo que va a hacer es largarse y no va a querer escuchar las escuelas bíblicas. O sea, hagámoslo de forma inteligente, de forma amena, para que no salgan huyendo de la escuela. O sea, ya sabe, el que lo sabe ya lo sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo, pero no lo quiero decir, ¿de acuerdo? Así que hagamos bien las escuelas bíblicas. Yo hago los comentarios y luego el resto de los hermanos pueden hablar, haciendo también pequeños comentarios o haciendo preguntas. Es así de sencillo, así es la escuela bíblica. Hermano Tito, también se puede decir, por ejemplo, que la descendencia celestial, que es la iglesia de Cristo, o sea, básicamente que los que conforman la iglesia de Cristo no solo son aquellos que en nuestro caso y los apóstoles y el resto de los cristianos de la iglesia primitiva, cuando se bautizaron en Pentecostés, conocieron el verdadero evangelio de salvación, sino todos aquellos cristianos que a lo largo de la historia después de ese acontecimiento de Pentecostés, por ejemplo, en la Edad Media, que muchos fueron aquellos que quizás seguían al Señor Jesús y al Padre Celestial, pero no se sometieron a la autoridad de esa Roma papal de esa época de la Inquisición. O sea, quizá ellos en su ignorancia no conocieron el verdadero evangelio, pero se aferraban 100% al Señor Jesús y a Dios en cuanto a otras enseñanzas, que por ejemplo no seguir la idolatría de la Iglesia Católica, no someterse a imágenes y todo eso, y aquellos que no lo seguían eran ejecutados en esos autos de fe en esa Edad Media, o aquellos cristianos de esta época aún que son ejecutados por fanáticos satánicos de los maometanos en esos países musulmanes que quizá no les ha llegado el verdadero evangelio, pero creen firmemente, son fieles a Cristo. Esos quizás no conocieron el evangelio, pero al serle fieles al Cristo y no someterse a esas religiones satánicas, ellos van a ser parte de esa primera resurrección y serán parte de esa iglesia de Cristo, ¿verdad? O sea, básicamente que a pesar de que existen muchas religiones falsas, el sistema iglesial apóstata está impuesto en el mundo, eso no quiere decir que no haya hijos de Dios. O sea, que por supuesto que hay hijos de Dios en algunas de esas iglesias del sistema iglesial apóstata, solo que el Padre Celestial los conoce. Y ahí en ese futuro el ángel va a hacer un llamamiento, un ángel en tiempos de la bestia, donde les va a decir a ellos: salgan de ella, pueblo mío, de esa gran Babilonia, de esa gran ramera, y aquellos que sean verdaderos hijos de Dios harán caso a ese mandamiento. O sea, quizás esos que hagan caso a ese mandamiento del ángel no conocieron el evangelio en el pasado, pero van a serles obedientes a Dios y por eso serán parte de la iglesia de Cristo. Más o menos es así, ¿verdad? Y mira, voy a contestar por partes a lo que ha dicho aquí el hermano William, lo que ha comentado y ha preguntado. A ver, por ejemplo, los cristianos que en la época de la Edad Media fueron torturados, asesinados por la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, que durante siglos de Inquisición pues mató, exterminó a millones y millones de cristianos, tenían diferentes nombres, pues protestantes, valdenses, hugonotes, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no tuvieran un conocimiento tan exacto de la verdadera doctrina como tenemos nosotros, los cristianos enoteístas, pero fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, por no adorar, por no someterse al Papa de Roma de turno, a esa bestia, ¿no?, apocalíptica, esa segunda bestia, porque la segunda bestia es el poder papal. Pues claro que serán salvos y formaban parte de la iglesia de Cristo. Ellos formaban parte de la iglesia de Cristo, a que no tuvieran 100% un conocimiento tan exacto como el que tenemos nosotros ahora, pero bueno, estaban en su ignorancia,
Nadie les enseñó correctamente la verdadera doctrina, pero ellos creían en Jesús, y fueron muertos pues por rechazar a esa bestia apocalíptica, por rechazar y no someterse a la gran ramera, claro, que formaban parte de la Iglesia de Cristo. O incluso a lo mejor, aunque fueran trinitarios, creían en la herejía del falso Dios trino. Nunca nadie les enseñó la verdadera doctrina, no estaban en su ignorancia, y claro que eso Dios lo pasa por alto. Otra cosa diferente es el que haya conocido la verdadera doctrina, el que haya conocido que ese falso Dios trino fue inventado por Roma, es un monstruo de 3 cabezas, y haya conocido la verdad y la haya rechazado. Eso sí que se condenará, pero que se van a salvar millones y millones de personas que murieron, que fueron perseguidos por Roma y eran trinitarios, claro que se van a salvar. Dios tendrá misericordia de ellos porque estaban en su ignorancia. Nunca nadie les enseñó la verdad, la verdadera doctrina como nosotros la sabemos, no la conocemos. Formaban, por supuesto, parte de la Iglesia de Cristo. Por supuesto, evidentemente, los primeros cristianos de los primeros siglos que fueron perseguidos por los judíos, como es el caso de los apóstoles, o que fueron luego perseguidos por el Imperio Romano, por supuesto, que formaban parte de la Iglesia. Formaban parte de la Iglesia de Cristo. O igual hoy en día, efectivamente, ocurre lo mismo, por ejemplo, con millones y millones de personas que son cristianos, los aman a Cristo y han conocido el verdadero Evangelio, conocían el Evangelio, lo básico, conocieron a Cristo, que Él murió, resucitó y que en Él tienen el perdón de los pecados. Y son, por ejemplo, asesinados en países musulmanes, como por ejemplo en Sudán, que los asesinan, los torturan, los queman, los asesinan por miles. Por supuesto que también serán salvos y forman parte de la Iglesia de Cristo, aunque no tengan el conocimiento teológico doctrinal que tenemos nosotros. Pero claro, por supuesto que forman parte de la Iglesia, y van a reinar con Cristo. Ellos murieron creyendo en Jesús, creyendo que Él es el Salvador, creyendo que tienen el perdón de los pecados por medio de Cristo. Que enseñaran, que tuvieran algunas doctrinas erróneas, herejías, por sí, eso nadie lo niega, pero estaban en su ignorancia, sencillamente, pues porque ningún predicador, ningún pastorcillo les enseñó la doctrina verdadera exacta tal como la conocemos nosotros. Pero por supuesto que son mártires, creyeron en Jesús y murieron confesando que Cristo es el Hijo de Dios, es su Salvador, y por lo tanto serán salvos y forman parte de la Iglesia. Bueno, decir también, y ya para terminar, que claro que conocieron el verdadero Evangelio. Todas estas personas que fueron muertos por Roma, que la Inquisición papal los persiguió, los asesinó, ¿cómo no iban a conocer el Evangelio? Claro que conocían el Evangelio, lo básico, lo fundamental para ser salvos, creer que Jesús murió y resucitó, se arrepintieron y sus pecados fueron perdonados. Ya está, eso es el Evangelio, así de sencillo. Que luego no tuvieran una teología tan correcta, unas doctrinas tan bíblicas, tan exactas como las que conocemos nosotros, bueno, eso no, la salvación no depende de eso. La salvación depende de creer o no creer en el Evangelio. No de saber cuándo va a ocurrir el rapto, no tener un conocimiento exacto de la verdadera profecía, no. Nosotros tenemos ese conocimiento porque somos estudiantes, como estudiamos muy bien las Sagradas Escrituras, pero ha habido millones y millones de cristianos a lo largo de la historia que no han tenido el conocimiento doctrinal tan perfecto como el que tenemos nosotros. Pero que conocieron el verdadero Evangelio, por supuesto que lo conocieron, claro que sí. Si no hubieran creído en ese Evangelio, pues sería imposible que se pudieran salvar. Si ellos hubieran rechazado el verdadero Evangelio, pues no se podrían salvar. Pero claro que conocían el verdadero Evangelio, que está centrado, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Millones y millones de cristianos a lo largo de la historia han creído en ese verdadero Evangelio. Llámense con diferentes nombres, protestantes,
valdenses, hugonotes, era el nombre que se daba, por ejemplo, a los protestantes en el siglo XVI, luteranos, incluso católicos. Puede haber habido católicos a lo largo de la historia que no tenían el conocimiento bíblico que tenemos nosotros, pero creían que Jesús, confesaban y creían que Jesús murió y resucitó, y que por medio de él tenemos el perdón de los pecados. Que yo creo que serán muy pocos los católicos que se salvarán, estoy convencido de eso, porque recordar que en la iglesia de Satanás en la tierra, y el que en su vida, por ejemplo, haya sido un idólatra católico que adoraba a falsos cristos, galleta, pues yo no creo que se vaya a salvar. Un idólatra es imposible que se salve. Repito, una persona que a lo largo de su vida ha practicado la más asquerosa y nauseabunda idolatría, como la que practican, por ejemplo, los católicos, los falsos cristianos católicos, en esa ceremonia satánica, y blasfema la que llaman la misa, ¿se va a poder salvar? ¿Un idólatra? No. Imposible, yo creo que se van a condenar. Los católicos idólatras, por supuesto que se van a condenar. Lo que han practicado los idólatras no tendrán su parte en el lago de fuego, dice la Sagrada Escritura. Pero ha habido millones de cristianos verdaderos que jamás han sido idólatras y han creído en el verdadero evangelio y han tenido el perdón de los pecados. Que luego en algunas otras doctrinas no tenían un conocimiento exacto, tan exacto como el que tenemos nosotros, pues sí, pero Dios siempre perdona la ignorancia humana. Lo que no se van a poder salvar, repito, son los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, los cobardes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vienen descritos en el libro del Apocalipsis, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Esos no se van a salvar. Pero millones de cristianos de otras denominaciones que conocieron el verdadero evangelio, que creyeron en el verdadero evangelio y recibieron el perdón de sus pecados, por supuesto que se van a salvar. Bueno, decir que este último mensaje que envía el hermano Julián es muy importante, efectivamente. El Apocalipsis dice que un ángel, van a salir 3 ángeles anunciando en el cielo 3 mensajes. Uno de esos mensajes será de advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, todos los millones y millones de católicos que dicen que son cristianos, que escuchen ese mensaje de ese ángel enviado por Dios y no le hagan ni caso y decidan ponerse esa marca de la bestia en la frente y en la mano derecha y adoren la imagen de la bestia, estos idólatras, por supuesto que se van a condenar, aunque hayan dicho que son cristianos. Son falsos cristianos, son esa cizaña, esa hierba mala, que serán recogidos al final por los ángeles y arrojados al lago de fuego. Los que no obedezcan, los que no hagan caso a ese mensaje de advertencia, ese aviso que Dios va a dar, enviando a ese ángel, pues sencillamente lo que va a quedar demostrado es que son hijos del diablo, adoradores de la bestia, idólatras que se van a condenar. Así de sencillo. Aquellos católicos, por ejemplo, que oigan ese mensaje de ese ángel y crean en ese mensaje, obedezcan a Dios y no se pongan la marca de la bestia y no adoren su imagen, pues sencillamente se van a salvar. Significará que son verdaderos cristianos, serán parte de ese pueblo de Dios mencionado en el Apocalipsis. Lo dice Dios ahí, Apocalipsis 18, verso 4, salid de en medio de ella, de esta gran ramera, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquellos católicos que obedezcan este llamamiento de Dios, pues sencillamente significará que forman parte del pueblo de Dios y claro que se van a salvar. Tendrán que salir, obedecer a Dios y salir de esta iglesia de Satanás en la tierra, de esta Babilonia la grande, de esta gran ramera, salir de en medio de ella para que no sean partícipes de todos sus pecados, de todas sus idolatrías, de todas sus hechicerías.
Y así no van a recibir las terribles plagas que Dios va a enviar a esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. No van a sufrir esas plagas que Dios les va a enviar. Esos formarán parte, por supuesto, del pueblo de Dios. Ese mensaje que va a enviar ese ángel de Dios, pues va sencillamente como a separar lo que es el pueblo de Dios de los que no forman parte del pueblo de Dios. Los va a separar. Van a hacer una criba, y aquellos que obedezcan el mensaje de este ángel de Dios, pues significará que forman parte del pueblo de Dios. Así de sencillo. Es como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre los moradores, sobre los que moran sobre la tierra. Dios va a enviar una tentación, va a venir un tiempo de tentación para probar a los que moran sobre la tierra, incluido por supuesto a los cristianos. Los cristianos moramos, habitamos en la tierra, no estamos ahí en el cielo habitando. Va a probar a todos los que moran sobre la tierra. Dios va a utilizar a esta bestia, va a utilizar esa marca de la bestia para probarnos. Y aquellos que caigan en la tentación y que desobedezcan a Dios y se pongan esa marca de la bestia, pues se van a condenar, serán arrojados al lago de fuego. Y aquellos que soporten esa tentación, Dios nos va a librar. Aquellos que con paciencia estamos aguardando la venida gloriosa de Cristo, la palabra de su paciencia, por Cristo nos va a librar, nos va a guardar de ese tiempo, de esa hora de la tentación, y no va a permitir que caigamos en esa tentación, no va a permitir que nos dejemos marcar en la frente y en la mano derecha, así de sencillo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Los que hayan pasado, los que hayan soportado con paciencia esa tentación que vendrá a los moradores de la tierra, que vivan ahí, evidentemente en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Aquellos que vivan en este imperio de la bestia es sobre los cuales va a venir esta tremenda tentación, la tentación más grande de toda la historia de la humanidad, que va a ser sencillamente la marca de la bestia. Tentarse a ponerse esa marca de la bestia para poder comprar y vender ahí en ese imperio de la bestia. Solamente los verdaderos cristianos, los que hayan soportado con paciencia esa tentación, son los que van a pasar la prueba y son los que van a reinar con Cristo. Son esos santos que cuando Cristo venga van a resucitar y reinarán con Él durante 1000 años. Los que hayan pasado, los que hayan soportado esa prueba, esa tentación, esa hora de tentación, esa hora de la prueba que va a venir y que va a ser, repito, esa marca de la bestia predicha en el Apocalipsis. Saludos hermanos, gracia y paz. Quería enviar mi último aporte a Hechos capítulo 5, parte 2, y es con respecto a obedecer a los gobernantes o obedecer primero a Dios. Y la respuesta correcta es obedecer primero a Dios antes que a los hombres, tal como dijo Pedro. Y para hacer eso correctamente tenemos que conocer las leyes de nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, gente que dice ser cristiana dice que no, que hay que casarse porque lo dicen las leyes. ¿Así? ¿Las leyes te obligan a casarte? ¿Veis, hermanos, cuán grande es la ignorancia y cuán manipulado está ese versículo? Realmente no se necesita, si uno quiere casarse, que se case, si no, que no se case, no está obligado. Entonces, hermanos, o intentan estos falsos cristianos coger versículos de la Biblia, los manipulan, intentan manipular a las ovejas y meterles miedo. Siempre es con el miedo, es una característica principal. Entonces, hermanos, lo primero que hay que hacer es obedecer a Dios y luego a los hombres. Y en cuanto a la obediencia de los hombres, en cuanto a la obediencia de las leyes, siempre a las leyes que son buenas y están dentro de la moral y de las normas de Dios. Nunca hay que obedecer a un gobernante si este es malvado o te dice leyes malvadas o leyes que van en contra de Dios. Por ejemplo, si aquí viene el presidente de gobierno de turno
o el rey de turno y te dice que te tires por un puente o que mates a tu vecino, pues efectivamente eso no lo tienes que obedecer, por mucho que le lo digan los gobernantes, porque primero está la obediencia a Dios y la obediencia al mandamiento de no asesinarás o no harás cosas que vayan en contra de la ley de Dios. La ley de Dios es primero, la obediencia a Dios es primero y luego ya viene la obediencia a los gobernantes, ese es el orden. Entonces, hermanos, quería aclarar esto, ya que muchos esto no lo predican en las iglesias, no lo enseñan correctamente, y quería pues que todos los que vean este vídeo lo aprendiesen bien, y seguramente el hermano Tito tenga algún PDF sobre este tema, y yo tengo varios vídeos hablando de esto, más extensos por supuesto, y todo el que quiera verlos, pues en la descripción de los vídeos de estas escuelas pues podrá verlos, estos PDFs, estos vídeos. Y también me llama poderosamente la atención, y ya con esto termino, es el último versículo que dice que los apóstoles predicaban continuamente en las casas, en las calles, en el templo, iban y predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo, es decir, su resurrección, el perdón de pecados y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y que es el Señor Jesús el que te lleva a Dios Padre, y no hay ninguno que te va a llevar a Dios Padre, solamente Él. Entonces, hermanos, que hagamos como estos apóstoles, como nuestros hermanos apóstoles, y prediquemos sin cesar, prediquemos continuamente. Hasta ahí mi comentario, y ya pues muchas ganas de que empiece Hechos capítulo 6 y lo podamos comentar en la escuela. Gracia y paz, hermanos, que tengáis un maravilloso día. Y ya con eso pues doy por terminado este estudio de Hechos capítulo 5.